Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo descargar imágenes de Windows 10. En primer lugar vamos a utilizar el asistente genérico para descargarnos la ISO y después vamos a ver cómo poder personalizar estas imágenes, cómo vamos a poder seleccionar la versión específica que vamos a descargar y cómo personalizarla introduciendo números de serie y alguna cosilla más. Además veremos cómo poder comprobar los contenidos de las imágenes vía consola. Bien, empezamos. En primer lugar vamos a descargar la herramienta que nos va a permitir descargar las imágenes ISO. Tenemos dos opciones. Normalmente podemos tratar de bajar las imágenes directamente o podemos utilizar una herramienta para personalizar las imágenes. ¿Por qué buscamos o vamos a emplear esta herramienta? Porque cuando bajamos las imágenes directamente, no nos suele permitir o no nos deja modificarlas. En cambio, si vamos a queremos especificar parámetros de la instalación o bajar versiones específicas, tenemos que recurrir a la imagen, a la herramienta que nos permite configurar las imágenes a la vez que las descargamos. Entonces, lo primero, vamos a buscar la herramienta. La herramienta se llama Windows 10 Media Creation Tool. ¿Vale? Si os fijáis, ya Google hasta nos ofrece ayudas, ¿no? A la hora de buscar. La versión actual de Windows 10 es la 2004. ¿Vale? Podríamos buscar esto con la versión 2004. Vale. Entonces, pues bueno, nos sale esto. Le damos y venimos a la pantalla de descargas, ¿vale? Es posible que la página esta nos redirija directamente a otra página dentro de Microsoft para descargar directamente las ISOs, ¿vale? Nosotros, si preguntamos a Google específicamente por la herramienta, incluso por la versión, pues nos va a acabar mandando o nos va a acabar pasando el link de descarga, ¿vale? Entonces, si tenéis problemas, buscar directamente la versión Windows Media Creation Tool 2004 y si os fijáis, pues os ofrece directamente Google, es listo, y nos ofrece directamente el link de descarga. Nosotros en este caso hemos conseguido acceder a la página sin que nos redirija a la sección de descarga de imágenes y vamos a darle a descargar la herramienta. ¿Veis cómo se llama? Media Creation Tool 2004, que es la versión. La anterior era la 1909, si no me equivoco, que se corresponde al año y al mes en el que se publica, ¿vale? No tiene que ver con el año, sino los dos primeros números suelen hacer referencia al año y los dos segundos al mes de publicación. Le damos a guardar, descargamos y vamos a mover esta herramienta a una carpeta en la que podemos trabajar a gusto, ¿vale? Cortamos, venimos a C y yo he creado una carpeta denominada ISO en la ruta C. Entonces la pegamos, ¿vale? Y vamos a empezar ahora por la opción sencilla, ¿vale? Entonces le damos a ejecutar, nos pide permisos, esperamos a que cargue un poco. Vale, aquí nos pregunta para que aceptemos la licencia, aceptamos la licencia.
y nos pregunta qué queremos hacer, ¿vale? Esta herramienta tiene otra utilidad, que es la que marca el por defecto, que es la de actualizar el equipo. Es decir, si nosotros tuviéramos una versión de un sistema operativo anterior, Windows 7, Windows 8, podríamos actualizarlo con esta herramienta, ¿vale? O incluso si tenemos una versión vieja de Windows 10, podemos utilizar esta herramienta para actualizar el equipo. Pero nosotros lo vamos a utilizar para crear imágenes ISO, ¿vale? Entonces, una imagen ISO, como sabéis, pues es un archivo que contiene una imagen con los programas de instalación, ¿vale? Nos permite realizar, entre otras cosas, instalaciones con equipos limpios, ¿vale? Es decir, recién formateado, se cambiaba el disco duro, cualquier cosa de este estilo, ¿vale? Entonces, le damos a siguiente y esta herramienta por defecto preconfigura varios parámetros por nosotros, ¿vale? El idioma, aunque aquí nos deja cambiarle, él entiende por defecto o coge por defecto el idioma del equipo en el que se está ejecutando, ¿vale? Si nosotros utilizásemos otro equipo en inglés, pues aquí nos pondría inglés u otro idioma, ¿vale? Nos deja elegir la arquitectura, 32-64 o ambos, ¿vale? Lo que queráis. Vamos a dejar los 64 porque, bueno, cada cosa que le metemos de más pues ocupa espacio en imagen. Entonces, pues lo suyo es que queramos una imagen un poco reducida. Y en ediciones, si os fijáis, solamente nos deja seleccionar Windows 10. Vale, ¿por qué es esto? Porque por defecto la imagen que va a crear para la versión esta 2004 incluye las versiones Home, la versión Educación, la versión Profesional, creo recordar, ¿vale? Tanto las versiones normales como las versiones N. Entonces, lo dicho, en esta primera prueba vamos a descargar la imagen siguiendo el asistente con las opciones por defecto, ¿vale? Esto no tendrá ninguna complicación, solo dar la siguiente y descargamos la imagen con las opciones por defecto. Aquí lo siguiente nos pregunta si queremos flashear o grabar la imagen directamente en un USB booteable, autoarrancable, o si queremos descargar un archivo ISO. Nosotros vamos a descargar un archivo ISO. Con el archivo ISO, si nosotros más adelante queremos crear una unidad booteable en un dispositivo flash, en un pendrive, podemos utilizar alguna herramienta como el Rufus o las herramientas de Microsoft, ¿vale? Digo Rufus porque Rufus nos deja trabajar con más tipos de archivos, con ISOs de más sistemas operativos. Las herramientas de Microsoft, pues es esta, solamente te crea imágenes pues con software de Microsoft, ¿vale? Entonces, pues como nos resulta de más utilidad en más casos, pues por eso recomiendo otras herramientas. Le damos aquí a archivos ISO, le damos a siguiente y nos va a preguntar por dónde queremos dejar nuestra imagen. Vamos a dejarlo, como hemos dicho antes, en la carpeta ISO que hemos creado en C2 puntos, y esto pues lo vamos a poner un nombre que podamos reconocer: Win 10 X64 o multi, mejor. Y X64, ¿vale? Entonces le damos a guardar y nos va a descargar la imagen. Esto tarda un poquito porque nos tiene que bajar unos 3 gigas y medio. En función de lo que seleccionemos, pues puede subir algo más. Nos podemos ir a creo que 5, ¿no? gigas cuando se selecciona ambas versiones, pero como solamente hemos seleccionado el 64, pues se va a quedar en unos 3 gigas y medio. Bien, una vez que ha concluido, nos avisa la ruta, podemos abrirlo si queremos, ¿vale? Cerramos la aplicación. Y bueno, nos hemos ido, la descarga ocupa 4 gigas, un poco más de 4 gigas, ¿vale? Entonces, ahora vamos a comprobar
qué versiones de Windows ha incluido dentro de esta imagen. Para ello tenemos que utilizar la consola. Entonces, en primer lugar, vamos a montar la imagen para poder leerla. Vale, la hemos montado y nos la ha cargado aquí en 2 puntos. Fijaros cómo la he montado. Botón derecho en la imagen, montar, ¿vale? Y él automáticamente nos la ha abierto. Entonces vamos a venir aquí a la carpeta Sources y vamos a investigar un ficherito que se llama install.esd. Este archivo es el que contiene las imágenes. Entonces, para ver el contenido de este archivo SD, tenemos que ejecutar el símbolo de sistema como administrador y una utilidad. Vale, entonces vamos a ed2 puntos, cd resources. De sources, perdón, limpiamos, vale, y vamos a, como hemos dicho, a emplear un comando que se denomina disp, vale. Comando disp nos permite trabajar con imágenes, vale. Entonces nosotros vamos a utilizar, si no me equivoco, quiero recordar el get wininfo, ¿vale? Con get wininfo vamos a obtener información del contenido de un archivo de imagen, ¿vale? Entonces, para usarlo, dism, ¿vale? Get wininfo, ¿vale? Y hay que pasarle el parámetro winfile. 2 puntos. Y el fichero, como hemos dicho, se llama install.esd. ¿Vale? Cuando ejecutemos esto, si os fijáis, nos pone aquí en esta lista el contenido de la imagen. Tenemos en el índice 1 el home, en el 2 el home n. En el 3 tenemos el single language, un único lenguaje. En el 4 tenemos la versión de educación N, la versión de Windows 10 Pro y la versión de Windows 10 Pro N. Las versiones N, por si no lo sabéis, son lo mismo que las versiones sin la N, salvo que le quitan todo lo que se llama bloatware, que es todo el software de más, que no es esencial. Es decir, que si queréis vosotros tener una instalación más limpia, sin juegos y sin cosas del estilo, pues la versión N es recomendable, ¿vale? En caso de que nos falte algo, suele ser un complemento que se denomina las feature packs, es decir, la versión N quita todos los extras adicionales. Muchos de esos extras son juegos y aparte de los juegos, pues bueno, también incluye alguna utilidad interesante, ¿vale? Pero mi recomendación es que lo instaléis las versiones N y que vosotros luego, cuando os haga falta algo, que lo instaléis. Porque es más, Windows os va a avisar. Es decir, yo instalo el Windows limpio y en algún momento me hace falta algunos complementos de multimedia, pues me va a avisar de que por favor tengo la opción de instalar las feature packs, que es lo que se llama todo el conjunto de complementos multimedia, ¿vale? Entonces, lo dicho, mi recomendación, tira por el N y luego no tenéis que limpiar el sistema, ¿vale? Hemos visto esto, que tiene estas imágenes, y ahora vamos a ver cómo descargar otra versión que no está incluida aquí, por ejemplo la Enterprise, ¿vale? La versión Enterprise pues es como el Pro, pero tiene ventajas para la gestión en entornos de dominio, ¿vale? Entonces vamos a forzar vía consola que la utilidad del Media Creation Tool descargue no estas 7 imágenes, sino la que nosotros le indiquemos, específicamente la que le indiquemos. Vale, entonces empezamos. Descargamos la imagen, expulsamos el disco, volvemos a nuestra carpeta ISO,
¿vale? Y vamos a utilizar el Media Creation Tool vía consola. En este caso no nos hace falta que la consola se ejecute como administrador. Abrimos el símbolo del sistema y vamos a nuestra carpeta que es c2.iso, ¿vale? c2.iso. Limpiamos, hacemos hundir, vemos que tenemos la herramienta y la imagen que hemos bajado con anterioridad. Y ahora vamos a lanzar el Media Creation Tool con varios parámetros, ¿vale? Importante, el retail. Nosotros tenemos dos tipos dos tipos de imagen en función de cómo se va a distribuir o cómo se va a activar. Tenemos la versión retail, la minorista, digamos, que sería como si yo hubiese comprado este software en un DVD, ¿vale? Y fuera para mí. La otra versión, la que monta por defecto, no es la retail y se supone que es para OEMs o para despliegues, digamos, masivos, ¿vale? Que pueden tener otro tipo de licenciamiento, ¿vale? Entonces, nosotros cuando indicamos la versión retail, nos va a dejar o nos va a pedir que indiquemos a la hora de descargar la imagen un número de clave, ¿vale? De licencia. Lo vamos a ver ahora cuando lo ejecutemos. Entonces, le hemos dicho que vamos a la retail. Con esto nos va a decir, vale, voy a bajarme no la versión genérica para despliegues genéricos, sino que voy a bajar como si yo comprase una para mí, ¿vale? Entonces, esto nos va a forzar, lo dicho, que introduzcamos la clave y además nos va a permitir personalizar la imagen que bajemos. ¿Por qué cuento esto varias veces o incido en ello? Si no indicáis retail, los parámetros que indiquéis a continuación van a dar igual. Va a saltar el wizard por defecto y va a aplicar las opciones por defecto. Es decir, la única forma de personalización vía consola con esta versión, con la 2004, es que yo indique la retail y que yo a partir de ahí indique lo que quiero, ¿vale? Esto me exige, pues eso, que meta la licencia y que indique que quiero bajarme. Vale. Retail, vale. Ya que estamos aquí, pues tenemos otra opción que es opcional, que es indicarle el EULA. El EULA es el contrato, es decir, la ventanita en la que nos indica el contrato, podemos decirle acepta ya por defecto, no me la muestres, ¿vale? Esto del EULA accept es totalmente opcional, ¿vale? Podría omitirlo, pero bueno. Vamos a reducir las pantallitas en el wizard, ¿vale? Para que veáis con mayor claridad la diferencia con el wizard anterior. Tenemos el Media Creation Tool 2004, versión retail, me va a pedir la licencia para la versión retail, el EULA accept, y ahora le vamos a indicar la imagen o la versión que vamos a querer descargar. Para ello indicamos Media Edition y metemos Enterprise, ¿vale? Enterprise es la que falta de las anteriores, de las que vimos antes en la lista, que si os acordáis, teníamos el Home, teníamos la Education y teníamos la Professional, ¿vale? Pero no teníamos la Enterprise. Entonces, esto tiene sentido para esto, ¿no? Es decir, yo me voy a bajar una versión Enterprise y además voy a meter el numerito de la licencia, ¿vale? Vale, si no quisiera bajar la Enterprise y quisiera bajar otra cosa, pues podría poner Professional, ¿vale? Podría poner Home y podría poner también Education, ¿vale? Pero bueno, esto no tiene sentido porque ya os digo, vienen incluidas en el wizard por defecto. Entonces indicamos Enterprise. Y un último comentario, aquí yo podría indicar pues más parámetros, ¿vale? Podréis indicar el Media Arch para indicar la arquitectura, x64 o x86, ¿vale? O ambos con bot, creo. Esto del bot no lo he probado. Para que me bajara una versión específica.
el por defecto va a bajar la 64, o incluso podría, si yo imaginaros que necesito otro lenguaje, pues media lang code, y podría indicar el idioma. Por defecto baja el español ES, pero creo que podríais indicar otro, ¿vale? Por ejemplo, no sé si, espero no equivocarme, el mexicano, ¿vale? O por ejemplo inglés, ¿vale? GBN creo recordar que era, ¿vale? O NN, o N. Esto va de memoria, me puedo equivocar, ¿vale? Consultáis en Google la tabla de códigos y el que os haga falta. Lo he dicho. Sin más, vamos a bajar la versión Enterprise. Aceptamos y me vuelve a pedir permisos administrativos. Y está cargando como antes el wizard. Vais a ver que en este caso las diferencias van a ser que directamente la pantalla de selección de la versión no nos la va a ofertar y vamos a tener una pantalla nueva en la que nos va a pedir que introduzcamos un número de licencia. ¿Veis? Aquí ya nos está pidiendo el número de licencia y con esto vamos a hacer un pequeño inciso porque vamos a buscar una licencia genérica. Es decir, yo tengo mi licencia es personal y no la puedo compartir, ¿vale? Porque cuando vosotros instaláis una licencia que es personal y la compartís, el momento en que se enchufen los dos equipos a la vez a internet, pues va a saltaros un mensaje al tiempo en el que os diga: oye, esta licencia están usando varios equipos, ¿de quién es el propietario? ¿Vale? Entonces, tenemos licencias genéricas, ¿vale? Las licencias genéricas nos permiten instalar el software de Microsoft, pero no lo activan, ¿vale? Entonces son ideales para instalaciones por defecto, que es nuestro caso, o para instalaciones de laboratorios de prueba, ¿vale? Entonces vamos a buscar las licencias de Microsoft. Entonces para ello vamos a buscar, podríamos buscar en español, pero en inglés suele funcionar mejor, List of Generic Windows 10 Case, ¿vale? Y si os fijáis, Google pues ya nos ofrece lo que estamos buscando, ¿vale? Si tiráis por la documentación de Microsoft, aquí un poco más abajo, veis que también tiene las claves publicadas, ¿vale? Las genéricas para KMS. Vale, entonces veis que para Windows Server 19, 16, las versiones de Windows 10, los Enterprise, para todos los sistemas operativos con soporte actual, pues tenemos licencias de genéricas, ¿vale? Vamos a tirar de la recomendación de Google, porque Google nos deba alguna más, que os voy a comentar ahora mismo. Google, aparte de ofrecernos la primera resultado de Google, aparte de incluirnos las licencias que hemos visto en la página oficial de Microsoft de KMS Client, de tipo KMS, nos incluye también un listado de RTM, ¿vale? Que son las retail, las que estamos usando. Es decir, lo que hablábamos antes, hay licencias de tipo retail, minorista, individuales, y otro tipo de licencias que son las KMS, las que digamos que son para volumen o gestionadas con servicios de KMS. Es decir, ¿qué es el KMS? Imaginaros que yo tengo que gestionar una red con 40 equipos, ¿vale? Yo podría, con una única licencia KMS, en un servicio de case, de KMS, o sea, este es Key Management System, creo, yo podría, vamos a comprobarlo, lo que os decía, Key Management System, yo lo que podría hacer es
tener un servicio dentro de mi red en el que cualquier software de Microsoft le pregunte a él si hay licencias en la red. Y él genéricamente activa todo el software con ese servicio de claves con estas mismas claves genéricas. Es decir, hay un servicio en el que confía Microsoft y en el que confían los equipos que va a dar siempre una clave. Una vez que ese software se valida contra ese servicio de claves, él considera que es original, ¿vale? Es decir, él considera que el servicio de claves es legítimo y está validado en Microsoft. Yo validaría el servicio de claves en Microsoft y yo ya podría distribuir claves dentro de mi red, ¿vale? Entonces tenemos las retail, que son las nuestras, lo que sería una clave individual, y las KMS, que sería pues que yo gestiono dentro de mi red estas licencias, ¿vale? Entonces nosotros estamos descargando la versión Enterprise de Windows 10, entonces nos haría falta instalar una de estas claves: el Windows 10 Enterprise KMS o el Retail, ¿vale? La verdad, a él le da igual que metéis ahora mismo una o la otra, ¿vale? Vamos a hacer la prueba. Si os fijáis, yo la copio, vengo al programa de instalación, la pego y me dice que la clave funciona, ¿vale? Podría funcionar con esta clave o podría funcionar también con la Retail. La borro y voy a pegar la Retail. Me daría igual porque el software estaría sin activar. Es decir, en el momento en el que yo, una vez que haga la instalación, voy a poder actualizar el equipo, pero en el momento en el que yo quiera validar mi clave, pues va a ir a la red o al servicio de KMS, y si no es correcta o es una clave genérica, pues te va a decir que es una clave de pruebas, y pasado un cierto tiempo, unos meses, te va a decir que pongas una original o que estás con un software sin activar, ¿vale? Pero vamos, la instalación la hace. La diferencia está en el que no se activa en internet. Entonces dejamos esta, le damos a siguiente y le damos a crear medios de instalación como antes, para crear una ISO. Decimos que generamos un archivito ISO y ahora pues vamos a poner aquí un Win 10 Enterprise, también x64. Vamos a guardar y vamos cerrando cosas. Bien, en esta hemos acabado igual que antes. No sé si os habéis fijado, pero ha tardado bastante menos, ya que yo creo que ha tenido que bajar bastante menos información. Y si miráis, pues bueno, en el archivo de la imagen, pues unos 4 gigas. Vamos a finalizar. Vamos a volver a cargar como antes la imagen. Botón derecho, montar. Tomamos la imagen, ¿vale? Y vamos a abrir otra vez la consola. La consola esta que tenemos aquí no tiene permisos, así que salimos y abrimos otra. Y al igual que antes, pues vamos hay dos puntos. CD Sources. Y aquí pues lo mismo de antes. Vamos a hacer un dsem, el mismo comando de antes, /get wininfo /winfile install.esd. Vale, y si os fijáis, en este caso sí me ha bajado la versión Enterprise, ¿vale? El por defecto, pues bueno, también ha metido la Pro y también ha metido la Educational, ¿vale? Aunque si no me equivoco, yo diría que a la hora de instalar solo te da la opción de la Enterprise, ¿vale? Entonces,
esto era los contenidos de este video tutorial. Vale, yo como último punto, si yo ahora realizase una instalación del Enterprise, lo dicho, a la hora de instalar incluiría o nos ofrecería por defecto, integraría la clave que hemos indicado, ¿vale? Si nosotros más adelante quisiéramos cambiarla, pues una vez instalado no hay mayor problema, hay que ir a propiedades y decirle cambiar o la clave, ¿vale? Entonces esto es todo, aquí termina el vídeo, hasta luego.